Ahora, a comentar. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a las cuartas jornadas iCrit para las infancias. Recordá que poder suscribirte en el canal de iCrit o seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, @iCrit. Ahora sí, vamos a presentar a Patricia de la Torre, de Mendoza. Ella cursó la escuela primaria en Nueva York, la secundaria en el ISEI, perdón, Argentina. El terciario lo llevó a cabo en la Escuela de Teatro Uncuyo, licenciada en la Facultad de Uncuyo. Realizó una especialización docente en la Universidad Juan Agustín Maza y diversos posgrados en la Uncuyo. Los cargos que ejerce Patricia son docente titular de la Cátedra Historia de la Cultura y el Teatro 3, directora de la Maestría de Arte Latinoamericano y además fue docente titular en espacio de teatro el Colegio ISEI de Mendoza y en el IFEC Villa Mercedes San Luis. Ahora sí, le damos la bienvenida a Patricia. Muchas gracias, Patricia, por estar acá. Muchas gracias, Dai, por invitarme. Gracias a Nora también y a Ingrid por invitarme y por recordarme que alguna vez fui profe de teatro de niños y niñas con una experiencia hermosa. Eh, lo único que te pido, Dai, es que cuando nos acerquemos al tiempo me lo recuerdes. Bien, perfecto, gracias. La verdad es que yo preparé esta charla un poco como con disparadores para mí en el Power, porque actualmente no ejerzo como docente de teatro, ya solamente me queda el sistema universitario Ahí te perdimos, Pat. y década de los 90. Bien. Entonces, la verdad que tengo que apelar a la memoria, he estado buscando material. He podido encontrar algunas cosas que les voy a mostrar y voy charlando a medida que voy mirando las diapos. Bueno, teatro como insumo de enseñanza de lengua extranjera, eh, para mí fue una ventaja porque este colegio al cual acudí semisecundaria, el Instituto Cuyano de Educación Integral, es uno de los primeros colegios con educación bilingüe y el primero mixto de la provincia de Mendoza y laico. Entonces, fue la parte bilingüe, necesitaban una cantidad determinada de horas para cumplir con el bilingüismo. Así que se acordaron de mí y me propusieron a ver si yo quería. Y la verdad es que fue para mí una felicidad, pero sobre todo Un desafío. un desafío, porque no había ni siquiera teatro en las escuelas por ley. Así que bueno, así empezó esta aventura. Eh, ahí está. Lo primero, a ver, bueno, ¿qué hacemos en teatro? Y buscamos algún texto. Los primeros que fui a buscar de teatro infantil fueron los de Nora, justamente. Ujú. Y cuando los leí, me di cuenta de que yo tenía de segundo a séptimo grado y todos querían, o los padres, porque esto es importante, hacer teatro. Entonces, este teatro escrito para niños, a mí me servía como tal vez una referencia, pero no como un material que yo pudiese usar. Igualmente, los libros en Nora están en mi biblioteca. Bueno, ¿qué hacemos? La clásica, vamos a los cuentos infantiles o a los cuentos que pueden ser dados a niños. Y esa fue una exploración hermosa, porque los cuentos tienen muchos personajes, pero em, ya algunos tienen unos finales que los mismos niños cuestionaban de esto hace 20 años. Así que realmente era complicado. Fui a buscar material en inglés y me encontré con este material que en ese momento estaba vigente en la ciudad de Nueva York, que se llamó The 52nd Street Project, que era un proyecto de hacer teatro
en los alrededores más carenciados de Manhattan, o sea, de la ciudad más cara, una de las ciudades más caras del mundo. Y ese proyecto había reunido a los niños del barrio en esta cruzada de no dejarlos en la calle. Y me pareció una maravilla lo que ofrecían ideas, como ideas. Así que hice una mezcla de qué podemos darle, qué han leído, qué puede ser que sea escrito en inglés. Pero además, la reglamentación decía que los chicos no podían decir más de lo que habían aprendido. Es decir, Mm. si estaban en segundo grado no podían usar estructuras complejas. Dios me libre. Así que dije, bueno, listo, me tengo que poner a escribir las obras yo. Y así fue. Entonces, el segundo, no sé qué dice la diapo que sigue de ahí. Los objetivos. Ahí, ahí están los objetivos. Poner en práctica la producción oral en inglés, de acuerdo al nivel de inglés que tenían, hacerles leer el material cualesquiera fuera. Generalmente me ayudaban algunas profes. Quería hacer teatro, no quería hacer actos infantiles. Y además quería formar espectadores, porque el teatro en Mendoza tiene la batalla, siempre es el remo en las provincias para que la gente vaya al teatro. Y me pareció que era interesante, este es un colegio de un nivel económico medio para arriba, y esa gente generalmente va a obras porteñas que son famosas o que andan, o que vienen de gira, y no Están las apuestan. figuritas esas. Claro, y no apuestan al teatro local, Entonces dije yo, bueno, vamos a tratar de decirles que también el teatro local se puede hacer y que sus hijos pueden ser actores. Así que bueno, toda esa locura, después ya la fui sistematizando, pero los primeros años fueron más de laboratorio que de otra índole. Igualmente, muy bien. No sé qué sigue, Daipo. No La sé, participación. ahí está. Bueno, ¿cómo hacía esto? Tenía que comentarle esto a la comunidad educativa, desde las ordenanzas hasta la dirección de secundaria y a la DGE, porque la DGE es el Ministerio de Educación de Mendoza, porque como el colegio, un colegio que depende de eso, también tenían que tener este proyecto en mano. A la familia, como dije antes. Y acá es bien importante porque al principio las mamás pensaban que era un acto escolar. Entonces, las preguntas y las necesidades eran otras. Alquilo el traje de nano, qué sé yo, o alquilo el traje. eh, y el desafío también era económico, porque el colegio en ese momento estaba con el límite menor de alumnos, porque fue una época, ¿Qué año más hablar o de crisis menos, Pato? 92 al noventa y Bien, cinco 96, que mm, hablar de crisis en la Argentina no es raro, pero todos atravesamos crisis. por supuesto. Así que también había que hacer eh, algo imaginativo y que no gastaran mucho dinero los padres. Así que tratábamos de que las obras tuvieran en sus vestuarios otra educación, decirles que aprendieran a decir vestuarios y no disfraces. Esa es la clásica. Entonces también el léxico teatral a ellos se les empezó a incorporar. Teníamos una mamá que era artista visual, es artista visual en Mendoza, entonces ella se ofreció para ayudarnos con la escenografía en un año, Hola, ahí se te cortó, Pato. que hicimos Ahí está. Peter Pan, ayudaran. Los de la secundaria ganas de que le criaran, claro, de que el viernes, en vez de estar en no sé qué, que vinieran a clavar cosas, les encantaba. Así que Mm. me valía de eso para tener más trabajadores. Y
otro desafío fue que algunos niños, por timidez, por desconocimiento, por lo que fuera, no querían actuar, no querían estar en el escenario. Entonces ahí empezó la pedagogía de el teatro es todo. Ujú. Es entregar los programas, es diseñar los programas, es estar detrás, correr el telón, porque si el telón no se corre, no ven la obra. Es que alguien por favor opere el sonido, ustedes entienden más que yo y así, así. Y eso fue genial. Eso fue genial porque ahí se enganchó todo el mundo, todo el mundo. La otra fue explicarle a los papás por qué los hijos no eran los que estaban en escena. Ah, claro. Son, claro, estos hábitos de los actos escolares que me jugaron en contra y me jugaron a favor. Entonces, yo le decía que la verdad que en mis obras todos eran protagonistas, lo cual fue verdad, y ahora les voy a contar cómo me las arreglé para eso. Desde el segundo grado, era de segundo a séptimo, le fui diciendo que como íbamos a tener 5 años de teatro, todos iban a ser protagonistas, todos iban a ser, y el que ya había sido protagonista no volvía a hacerlo, para darle lugar a otro compañero o compañera. Lo entendieron a la perfección. Y los Ujú. padres también, porque los papás de los que nunca eran elegidos como protagonistas, de pronto el hijo o la eran princesas, reinas, protagonistas, no importaba su color, que fue también de donde nos separamos de los actos. Porque hay como un uso y costumbre en los actos de decir, ah, la Sí, la rubia. profe de teatro, hacete el actito. Total. Entonces, en este caso, como a mí no me tocaba hacer los actos, pero sí venían y me ponían las quejas los niños, porque me decían, no, y la fulana siempre sale Mariquita Sánchez de Thompson y yo, bueno, dije, acá todos van a hacer, no sé, el cuento que nos tocara. Y sentarme a escribir fue maravilloso, porque ahí me di cuenta de que también podía ser dramaturga. Y me acuerdo que las primeras obras era, "Ah, ¿qué busco para que estén todos? ¿Qué busco? El flautista de Hamelin. Entonces había como cuatro protagonistas, el que se enojaba, el otro, el flautista, y el resto eran ratoncitos y niños, bla, bla, bla. Pero esos que habían sido ratoncitos y niños, prometido ante los padres, al año siguiente iban a ser príncipe, princesa, bla, bla, bla. Buah, tampoco era tan Y fácil acá, porque eran tres. perdóname, Pato, que Sí, te consulte. Y sí, acá por desde la favor. dramaturgia, ¿vos trabajabas, decías, ibas escribiendo en inglés y en español o ibas todo en inglés y los iba traduciendo mientras trabajabas con los chicos? Claro. No, es que el material era un material fundante. Uno Bien. de los años se me ocurrió la Odisea, para que No. estuvieran todos en un mismo show. Entonces, teniendo la Odisea en la mano, teníamos un montón de protagonistas, Atenea, la Sirena, un montón. Entonces yo, en base a esa historia, iba escribiendo, de acuerdo a los niveles de cada niño, no fue fácil pero yo conocía las estructuras que manejaban y demás. Entonces, bueno, los que decían un poquito menos eran los que sabían menos inglés, pero a lo mejor eran un dios. O Ah, sea, no jerarquizaba el personaje de acuerdo a su conocimiento de inglés. Fue ah, una tarea titánica, pero bueno, la verdad que fue fascinante porque yo tenía seguro 6 meses para armar esto. claro. Así que era hermoso. Y bueno, los resultados siempre fueron mejores de los esperados. Fue muy bonita, fue una etapa muy bonita. Bueno, como hicimos, ya lo conté, ¿no? Habían otras profes que ahí ya viene el tema vestuario, vestuario. Porque a los de la secundaria les asignaba roles. Les decía, vos vas a hacer las luces. Ah, profe, yo no sé cómo hacer esto. Bueno, cuando la gente de teatro no tiene plata, usa tachos. Uno de los chicos que la abuela tenía el restaurante, dice, yo conozco esos tachos porque mi abuela, listo, no los tiren. Armen una. Llegamos a tener verdaderamente como 6 tachos armados por los chicos, tachos de tomate, Sí, sí, sí. que los padres los ayudaban porque algunos sabían de electricidad y si no, convocaban a alguien.
esta mamá que era la hija de la dueña del restaurante que me ayudaba con la escenografía. Y con el tema de los vestuarios, este fue una historia preciosa, esta foto. Este fue un cuento de un autor hermano de una dramaturga, de Néstor de Monte, hermano de Sonia de Monte. Él Mendocino. escribió un cuento mendocino, por supuesto, de Alvear. Él escribió un cuento precioso, falleció muy joven Néstor, pero dejó impreso un libro y el cuento se llamaba En la huelga de los pájaros. Y era un cuento absolutamente ecológico, Mira. en donde los pájaros hacían una huelga, dejaban de cantar. Los chicos amaban para hacer dulce de personajes, entonces lo adapté. Y otra tía, también una artista plástica famosa de Mendoza, tía de uno de los niños, un día vino a las reuniones y me dice, mira, yo estoy trabajando con espuma y no me acuerdo cómo se llamaba la técnica. Sí, Dice, ¿vos no querés aerógrafo, que yo te ayude? aerografía. Aerógrafo, gracias, aerógrafo. ¿Vos no querés que yo te ayude? Y entonces le digo, mira, los presupuestos son magros y le digo, ¿me haces un precio? Entonces ella diseñó y armó todos los vestuarios de esa obra y después pasó a ser la vestuarista del resto de las obras porque los papás la convocaban. Qué genial. O sea que realmente fue una fuente de trabajo y de Y de experimentación. pertenencia también, ¿no? Con la Claro, escuela y con, bueno, con la materia y de diferentes lugares. exactamente. Les cuento un poco, por ejemplo, las dos nenas de atrás son una especie de pájaro. Los dos de adelante son los gusanos. Acá ya por atrás se ve un plumaje muy grande, ya, porque claro, metimos de todo, pero tratamos de respetar la fauna mendocina, como el cuento lo pedía. Así que también no eran todos los pájaros del mundo, no había tucanes, pero habían catas, no, muy, muy bonito. Em, Esta, por ejemplo, fíjense, esta foto es muy especial. Esto fue cuando Peter Pan, porque me acuerdo de las remeras rayadas de los marineros, ¿no? La idea era no gastar plata en vestuarios, sino ver cómo nos la arreglábamos con lo que había en casa. Salvo las sirenas, que era bastante difícil, también los hizo Marta Mom. Em, y a mí me interesa que ustedes vean que las sirenas tienen todo tipo de cuerpo, absolutamente. A mí no me importaba si las nenas eran más morochas, menos morochas, más rellenitas, menos rellenitas, más famosas, menos famosas. Todas fueron sirenas, que estaban como locas con la sirena. En cambio, las dos mellizas están abajo, que no querían ser sirenas ellas fueron de los niños perdidos del universo de Peter Pan. Bueno, todo eso, esos telones y todo eso lo fuimos consiguiendo, Y porque hacían, como, perdón, me queda algo en el tintero, y hacían sí, un evento, es decir, vos trabajás durante estos 6 meses full time con un año, focalizada a esto, claro, todo el año, sí, pero focalizada, y hacían la muestra, vendría a ser anual, a fin de año, noviembre, octubre, por ahí, y era todo un exactamente, evento gigante, todo un participaban todos los evento. cursos, todo. Pero hubo que luchar mucho porque en esta costumbre digo, ¿no? Tengo que hacer esta referencia, esta comparación. En el tema de los actos, cuando los nenes de primer grado actúan y hacen de pollito, lo que fuera, termina esa instancia y los padres se los llevan. Cuando llega, no sé, séptimo grado o cuando se tienen que retirar, no hay nadie. Entonces yo no quería que eso pasara en las obras de teatro, porque el trabajo también de los chicos era muy grande, no solo el de los docentes, sino de los chicos. Entonces, esto fue lo de la formación de espectadores, ¿no? Explicarles a los papás que los niños tenían que, o sea, así como habían ensayado todo el año o la mitad del año, tenían que quedarse hasta que sus compañeros terminaran, porque y si había algún problema y si se necesitaba un reemplazo,
Sí, sí, sí. digamos, cosas que uno... Y los padres fueron entendiendo que era verdad, que tenían que esperar hasta que se cerrara el telón o se apagara la luz, ¿no? Con lo cual, bueno, todavía me encuentro con padres que se acuerdan de, uy, ¿te acordabas, Miss Pat? Bueno, Miss Pat era yo. Ujú. O con alumnos que a lo mejor son médicos y yo voy a hacerme atender. Y me dice, no me acuerdo cuando salí de rato. Bueno, en fin, esas cosas maravillosas que pasan, ¿no? Pero los chicos amaron el teatro. ¿El Tanto, espacio era dentro de la escuela? ¿Era un teatro o era un gimnasio que lo convirtieron en teatro? ni siquiera era un gimnasio en esa época, porque el gimnasio reverberaba mucho. Mm. Entonces, en la recepción del colegio, el patio interno, armábamos el escenario. Yo conseguí una donación de tarimas de vendimia que ya no servían para vendimia. Conseguí esa donación por parte del gobierno y entonces me las trajeron y los ordenanzas ya sabían cómo se armaban como escenario. Así que las teníamos guardadas. Y después conseguimos un telón, logramos comprar un telón hermoso que sí creo que lo siguen usando. Entonces ya sí se constituyó como en una sala y ya los padres sabían que venían a esta sala y ya la muestra se hacía al atardecer para que las luces funcionaran. Entonces era teatro, era teatro. Y no faltaba ningún padre, realmente fue muy, muy interesante. A ver qué otra foto pude encontrar. Bueno, los programas. La gente que no quería actuar, como dije, tenía otros roles. Como por ejemplo, bueno, vos vas a diseñar los programas. Obviamente, imagínense, miren el año, esto es 2002, cuando hicimos la Odisea. Creo que está abierto de ahí para que, Esta. porque aparte Sí, yo ponía qué institución, a qué hora, el lugar a donde se lleva a cabo, es decir, como cuando diseñamos un programa. exacto. Bueno, ahí está. Entonces los chicos que estaban aprendiendo computación en esa época, también era muy novedoso. Ellos tenían a cargo en la hora en un ratito de la hora de computación, empezar a armar los programas. Así que, Eso te iba a eh, preguntar, si de forma transversal trabajabas con otras materias también, qué sé yo, artes visuales, informática, etcétera, lengua. sí, sí, con todos. Lengua en inglés, pero ayudaban las profes de castellano, ¿no? Sin duda. Pero, por ejemplo, acá, fíjense, dice School of English, menciono a la directora de la escuela y después acá fuimos dos las que trabajamos en esta obra, una de las profes, pero abajo yo puse equipo técnico, ¿no? Y agradecimiento. Por ejemplo, algún padre que nos donara algo, ahí está, Sí, a la sí. señora fulana por la donación. No, no quedaba nadie afuera, no quedaba nadie afuera. Así es que fue realmente un proyecto ambicioso. Yo caí rendida el día de la muestra final. Ahí está, ese es otro agradecimiento. Y formaba parte del, de la currícula de la escuela, tanto que sentó precedentes. Porque, bueno, esta fue una obra para la cual nos inspiramos con el 52nd Street Project, el Arca de Noé, y tenía todos los personajes, ahí tenía todos los personajes, Ahí todos, tenía pase de dulce, diría. para hacer eso. Entonces, como eran pareja, mejor aún, ¿no? Y los que quedaban ahí sueltitos iban a ser Noé, la cuñada, la hermana, por ahí me inventaba, ¿no? El ayudante de Noé. Siempre había algún, pero entonces o nos valíamos de publicidades en inglés o de marcas, por ejemplo, no lo de los camellos creo que entraron cantando una publicidad que tenía que ver con camellos, pero porque la otra cosa, que no me acuerdo si la puse o no en las diapos, es que este dibujo lo hizo una de las profesoras de inglés. Este dibujo lo hizo una de las profes, que dibujaba muy bien. Y,
no tenía ninguna connotación religiosa, de ninguna manera, porque es un colegio laico. Claro. Así es que era solo una anécdota de un libro, y así lo tomamos, ¿no? Y así lo pusimos en escena. Em, y logramos que la prensa fuera a ver nuestras obras. Lo logramos. Así que acá tenemos una crítica sobre la obra y Fueron a verla estábamos y escriban aparte, ¿no? Que son también dos cosas diferentes, increíble. acá ya estábamos haciendo teatro en castellano, que ahí ya sí, cuando me mandaron a secundaria era más fácil, elegía obras ya escritas, ¿no? En este caso estábamos haciendo Babilonia. Y ahí dice los estudiantes de 14 y 15 años, ¿no? Después, ahí está la experiencia maravillosa porque Dai, ese año vino la profesora de comunicación social que les había hecho hacer un corto sobre una temática. Los chicos habían hecho unos trabajos maravillosos. Estaba empezando el fenómeno. Los celulares todavía no tenían cámara. Entonces ellos tenían que filmar, editar, y esto se los había enseñado la profe de comunicación. Entonces hicimos una muestra de teatro y audiovisuales. Fue una maravilla, realmente. Fue hermosísimo. Qué Así es que maravilloso. también Bueno, acá hay otra de las cosas que hicimos antes de sí, sí. fue que logramos, no fui la única yo, nos juntamos varias de las profes, yo era la única que daba teatro en inglés. Habían otras profes que daban teatro en las escuelas, pero no en inglés. Ahora todas las escuelas bilingües tienen su departamento de teatro. Em, Logramos que se hiciese un intercolegial, eso fue hermoso. Y ahí estuvimos con una obra de Pablo Longo, también mendocino, Bien. una comedia maravillosa que los chicos armaron, que se llama Fernando Octavo, y Espérame, Pati, trata de... perdón. Sí, sí, Se puse sin querer, a ver. Espera. paraste la grabación. Sí. Bueno, la cuestión es esa, que logramos ir a un festival y no sé, a ver, bueno, la idea era contar la experiencia, que fue hermosa. Tengo las obras guardadas, la verdad que alguna vez en la vida pensé en juntarlas y publicarlas, Y sí, pero ya después, claro, me ganó la universidad, me ganó la academia. nos Supongo que chupa. ahora, claro, exactamente, y obviamente la investigación, que es mi pasión, porque entiendo este proyecto como un gran trabajo de investigación, un gran trabajo de investigación. Así que nunca me alejé de eso, pero fue la parte donde más práctica de enseñanza del teatro como teatro, de Tuviste. teatrar, digamos, tuve. Así es. Así que Y bueno, cuento. me quedaba una última pregunta que dijiste lo de intercolegiales, es decir, que ahí armaron y pudieron salir de la escuela a otro espacio, hubo como un intercambio con otras escuelas también. Exactamente. Nos teníamos que trasladar. Cuento una anécdota muy maravillosa. Una de las alumnas es hija de un personaje muy internacionalmente conocido. Por lo tanto, la nena tiene y tenía custodia. Y era escenógrafa, era de las escenógrafas. Me acuerdo haber trasladado la escenografía caminando por la calle con los custodios detrás, No, no. porque la experiencia es que ella también viviera un poco de vida teatrera, ¿no? Cargando las cosas, la mochila, con los bolsos, fue hermoso. Y sí, nos trasladábamos de sede. Fue muy bonito ese año, muy bonito. Genial. Lo inició la escuela italiana y lo seguimos nosotros, pero claro, ahí ya se había instalado el tema del teatro en los colegios. Y Claro. Mendoza es una materia curricular. Eso Sí, es, sí. en verdad, es re bueno. Así que bueno, Bueno, muchísimas gracias, gracias a Pato ustedes. querida, gracias por estar, por contarnos y por compartir, por tener ganas también de compartir tu maravillosa experiencia.
Desde iCrin te agradecemos y quienes nos están viendo pueden seguir nuestras redes sociales, suscribirse al canal y ver toda esta jornada que realmente duran 3 maravillosos días. Así que muchísimas Sí, gracias a maravilloso. todos. Gracias, Dayana. Hasta luego.